Hola queridos estudiantes de grado sexto, un cordial saludo desde la distancia, pero con el mayor de los cariños por todos y cada uno de ustedes. Se les extraña bastante y bueno, vamos a aprovechar los medios que nos brinda la tecnología para encontrarnos, así sea de esta manera. En este material les voy a compartir vamos a dividir en tres partes este material que nos viene como ayuda para lo que estamos trabajando y vamos a trabajar. En un primer lugar, entonces, vamos a mirar algunas recomendaciones respecto al trabajo que estamos realizando. No solo para tecnología, sino que nos sirva esas recomendaciones para las demás asignaturas. ¿Listo? En un segundo momento miraremos la última tarea que hicimos de análisis de objetos. Haremos algunos comentarios sobre sus entregas y sobre el interés que tenemos en ver este análisis de objetos. Y ya en un tercer momento, pues vamos a mirar qué actividades vienen hacia adelante, ya para la segunda semana de mayo. Entonces, empecemos. Bien, entonces, como les decía, algunas recomendaciones importantes. Por favor, tengan en cuenta la lectura. Veo que muchos y muchas están fallando en los trabajos, están perdiendo tiempo valioso, esfuerzos, por no hacer un buen proceso de lectura. Explico. La recomendación, y ojalá estemos tomando nota de eso, ahorita les hago un resumen para que no nos olvidemos esos tips. Lean completamente la guía. Hay profesores que nos están entregando guías de 5 páginas, 10, 2, 1. No importa la longitud de cada una de las guías, lo primero es leer. Específicamente nos vamos a concentrar en ver qué desempeños propone la guía. ¿Por qué los desempeños? Porque en los desempeños está el objetivo que pretende el profesor o profesora lograr con esa actividad. Si por ejemplo fuera de educación física, entonces que vamos a aprender a hacer el salto triple o a respirar de cierta manera. Si yo entiendo cuáles son los desempeños que me propone la guía, voy a orientar mejor la actividad que me proponen hacer los profes y muy seguramente pues va a ser más provechosa. Entonces, importante leer los desempeños. Segundo, leer con claridad y escribir las actividades que se me piden. Un escrito, una consulta, un ejercicio práctico, una multiplicación, bueno, lo que sea, 10, 11, 12, la cantidad, qué es lo que debo hacer, bien anotado. Y en tercera medida, después de tener entendido cuántas y cuáles son las actividades, pues vamos a mirar cuáles son los criterios de evaluación. En los criterios de evaluación, pues voy a entender qué es lo que el profesor me va a calificar. Si me va a calificar que entregó toda la tarea, que la entregó sin manchones, que a lápiz, que a esfero, en el cuaderno, por computador, como sea. ¿Sí? Entonces, tres aspectos importantes que se engloban en lectura. Lean bien. Una recomendación frente a esa lectura, esos tres elementos, que son desempeño, las actividades y los criterios de evaluación. Léanlos ustedes primero y luego que los lea otra persona. Luego intercambian ideas a ver si les quedó claro qué es lo que hay que hacer. Puede sonar como un ejercicio un poco repetitivo y cansón, pero les juro que les va a ahorrar tiempo, esfuerzos y su tarea va a quedar mucho mejor hecha. ¿Listo? Entonces esa es una recomendación general. Lo segundo, muchas fallas en las entregas por la forma como lo estamos haciendo. Entonces, recomendaciones. Fotografías, estamos tomando fotografías. Si yo utilizo mi celular de manera horizontal o apaisada, cuando le llega al profesor la información, muy seguramente le va a tocar estar en esta postura o perder algo de tiempo enderezando imágenes. Entonces, no, porfa, todas las imágenes que tomemos con nuestro celular vertical, para que el profesor las pueda leer como vienen sin perder tiempo. Entonces, clave eso. Segundo, aseguremos que la nitidez, aunque no tengamos el celular de última tecnología, que la nitidez esté en su mejor calidad cuando tomemos la foto. Hay una aplicación que se llama CamScan y hay otras que nos puede ayudar a tomar varias imágenes y convertirlas en un único archivo para enviarlo bien sea por correo, por Edmodo, por la plataforma que sea. Entonces, ayudas como esas, que son gratuitas, nos pueden servir. CamScan. De eso les voy a hacer un escritorio entonces para que lo tengan en cuenta. Otro aspecto en el que hemos fallado bastante. Algunos chicos están enviando archivos a través de correo
y los envían con unos correos electrónicos con unos nicknames que no se sabe de quién es. El duro del juego, bueno, lo que sea, o el apodo que ustedes tienen. Pues si yo tengo 11 cursos a mi cargo, por ejemplo, estoy hablando de mi caso, tengo un promedio de 430, 435 estudiantes. Uno, imagínense el tiempo de revisión que tengo. Dos, de quién va a ser. Si yo no tengo una pista, el nombre del estudiante y ni siquiera del curso, pues difícil. Entonces no lo olviden. Los archivos que envíen, que tengan el nombre, estén marcados con su nombre. Si dice trabajo de tecnología, pues eso no me dice a mí nada. Yo ya sé que tienen que enviar el trabajo de tecnología y que debe ser del análisis de objetos. Entonces el nombre del archivo que sea Pedrito Pérez de 604, 605, el curso que sea, listo. Nombrar bien sus archivos para que nos lleven con facilidad. Listo, eso así como a nivel general. Y la última recomendación, que estén pendientes. No había escrito mayores cosas en el Edmodo porque estamos llegando a unos acuerdos con los profes, pero ya acordamos que vamos a utilizar la plataforma Edmodo por lo menos en grado sexto. Entonces van a estar pendientes. Voy a abrir unos nuevos códigos por curso, un código para cada curso, y les voy a empezar a generar unas herramientas de ayuda para las familias, sus papitos, para ustedes, y espero que con sus comentarios me ayuden a mejorar. ¿Para qué? Para decirles trucos de herramientas. Por ejemplo, ¿cómo hago, profesor, para enderezar las imágenes? ¿Cómo hago para crear un correo, para enviar un correo, para analizar un archivo, para revisar si sí llegó, si no llegó, para enviar un mensaje automático? Diferentes cosas que les pueden surgir en su día a día. Entonces, pilas. A mirar esos videitos, a mirar ese material. Aparte de las tareas que les dejo, les voy a dejar algunas herramientas, pero sí necesito que ustedes y sus familias me estén diciendo en qué medida les puedo colaborar con esos tips. ¿Listo? Eso sería entonces a nivel de recomendaciones. Bien, ahora sí vamos a mirar un poquito el ejercicio que colocamos en esta primera actividad del segundo periodo, y es lo relativo al análisis de objetos. ¿Por qué es importante analizar objetos en tecnología? En un mapita que les compartí en el trabajo, nos mostraba cómo la tecnología se convierte en un motor de generar, a través de los objetos y a través de algunas estrategias, soluciones para las necesidades y problemas de los seres humanos. Cualquier cosa, cualquier objeto que podamos ver en nuestro alrededor, pues a eso le llamamos el mundo artificial. Desde un esfero, un bisturí, un carro, puede ser un objeto muy sencillo, como una cuchara, o muy complejo, como un teléfono móvil. En los ejercicios que les he propuesto, pues la idea era atender a objetos sencillos. Precisamente por eso no les pedía que fueran con energía eléctrica, sino objetos mecánicos. Algunos obviaron ese aspecto, pero sí es importante tenerlo en cuenta. No por el hecho de ser un objeto muy complejo o ser muy sencillo, no quiere decir que no haya tecnología. Para que haya tecnología no tiene que ser una cosa muy rara o muy compleja. Entonces, vamos a repasar un poquito mirando este objeto, un esfero, por poner un ejemplo. Un esfero, si bien es cierto que cualquier esfero de cualquier marca, podríamos decir que cumple la misma función, que es escribir sobre alguna superficie, porque hay tantos materiales y tantos objetos que sirven para lo mismo. Un color, un crayón, un resaltador. En este caso, estos que los llamamos un micropunta, pues el micropunta también sirve para eso. Pero ¿cuándo utilizo un micropunta? ¿Cuándo un esfero? ¿Cuándo lápiz? ¿Cuándo color? Son situaciones distintas. Entonces fíjense que cada objeto responde a una necesidad distinta. Habrán objetos que sirven para escribir sobre superficies lisas, como el vidrio, superficies en plástico o superficies rugosas. Habrán marcadores para tableros borrables, en fin. Aunque hay infinidad de objetos que cumplen con ese principio, ese objetivo de permitirle a las personas escribir, cada uno de ellos se especializará en hacer esa tarea, pero de una manera diferente, resolviendo otros problemas aparte del de escribir, resolviendo el problema de cómo escribir en la superficie lisa, cómo borrar,
cómo hacer que sea permanente, cómo hacer que sea en un color determinado, cómo ponerle color a una figura. Y por eso es bueno hacer un análisis. Cuando yo hago un análisis de objetos tecnológicos, lo que estoy mirando es devolviéndome hacia atrás y mirando para qué se hizo ese objeto y cuál es exactamente, tratar de delimitar mucho mejor cuál fue el problema que se quiso solucionar con ese objeto. Cuando el profesor nos pone a hacer el análisis, la idea es que debíamos de profundizar un poquito para ir encontrando a qué problema o necesidad responde particularmente ese objeto. ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué la pelota de tenis tiene ese tamaño que tiene? ¿Por qué la de ping-pong es distinta, de tenis de mesa? Y en general, cada objeto de los que conocemos en nuestro diario vivir tiene unas formas, unos materiales y unas condiciones en que se presentan que lo hacen distinto a los demás porque está pensado para resolver unas necesidades específicas. Sería bueno, por ejemplo, preguntarnos, las personas que tomaron el martillo, que fue un objeto que miraron bastantes, ¿hay un solo tipo de martillos? No, hay montones de martillos. Entonces, ¿por qué el martillo que hay en mi casa es como es? ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no nos sirve? ¿Qué pasa con sus partes? Tiene básicamente dos partes, una cabeza, tiene un vástago o un mango. ¿Por qué tiene esa forma que tiene? El tamaño, las medidas, por eso pedimos hacer ese análisis. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el martillo tuviese el mango 2 veces más largo del tamaño que tiene ese que tienen ustedes en su casa? O al contrario, el doble de pequeño, 3 veces más pequeño. ¿Podría hacer su trabajo igual de bien? La cuchara, ¿qué pasaría si su tamaño fuera mayor o fuera muy pequeño? Porque hay diferentes tipos de cucharas. Entonces lo mismo. Ese análisis debimos de haberlo hecho y la finalidad ¿cuál era? Ver que cada objeto, y eso es lo que quiero subrayar acá, cada objeto que rodea nuestro entorno está pensado para satisfacer una necesidad o un problema específico, un problema particular. Esta vez vamos a tener que analizar un objeto de la casa, pero vamos a analizar un objeto mecánico. Ya sabemos, la plancha no nos sirve la lámpara, no nos sirve el horno microondas, porque son objetos muy complejos y porque no son en este momento de nuestro interés de aprendizaje. Entonces vamos a seleccionar objetos mecánicos. Aquí vuelvo a traer el ejemplo del esfero y vamos a mirar. La actividad va a consistir en hacer un análisis donde vamos a tener en cuenta la función, en principal lugar, la función del objeto. ¿Qué es la función del objeto? Pues es dar cuenta de qué problema o necesidad específico es el que viene a suplir ese objeto. Por ejemplo, y ya no aplica que nadie me va a hacer este micropunta, porque pues lo estamos dando de ejemplo. Si yo cogiera este micropuntas que tengo acá en mi casa, pues lo voy a analizar, tengo que escribir que este micropuntas fue creado con el fin de hacer un trazo fino en tinta, puedo especificar el color en tinta negra, para darle mayor nitidez a las figuras, a los objetos, crear contraste en la figura y que sea mucho más realzada. Entonces ya es una función un poco más específica. Lo utilizo más que todo, no tanto para escribir, como para delinear figuras y darles una mayor calidad en el trazado. Listo, entonces lo primero, especificar bien la función. ¿Para qué sirve ese objeto? ¿Qué función, qué problema o necesidad está solucionando ese objeto? Su función. Segundo, vamos a mirar la forma. En esta parte pues nos vamos a tener un poco en lo que es el diseño del objeto. ¿Qué forma tiene? Entonces en la forma vamos a mirar primero las partes que lo componen. Entonces muy seguramente es un objeto que tendrá varias partes, mínimo 3, eso va a estar en el guía, entonces no se preocupe. Voy a describir en la forma, en el análisis de la forma voy a describir cuántas partes tiene el objeto. Entonces, en este caso, partes que yo pueda ver y desensamblar apenas estas 2, porque las otras están, la mina que tiene
y muy seguramente el tanque que tiene por dentro están de alguna manera soldados y no puedo verlo. Listo, entonces las partes que conforman a mi objeto, pero no las voy a mencionar simplemente, entonces tapa y el cuerpo, sino que voy a tomar medidas en centímetros, ojalá, qué dimensiones tiene. Entonces la tapa, que tiene tantas y tantas dimensiones, un diámetro de tanto, el cuerpo una longitud de tanto, lo mismo, un diámetro, muy bien, en la forma. ¿Qué más vamos a mirar en la forma? Vamos a mirar cómo están unidas las partes entre sí. Básicamente vamos a mirar tres tipos de formas de unión de las piezas. Básicamente las piezas de un objeto se unen de tres maneras. Una, con algún tipo de soldadura. El segundo tipo de unión lo llamamos mediante un elemento de sujeción. Un tornillo, un perno, una puntilla, algún elemento que atraviesa dos partes o más para unirlas, un gancho, lo que sea. Y el tercer tipo de unión que lo llamamos de ajuste simple. Entonces, este es el mejor ejemplo de ese ajuste. Entonces, escucharon ahí que quedaron precisamente agarradas las partes, pero no hay ni soldadura ni hay un elemento de ajuste. Entonces, a esto lo llamamos una unión por ajuste directo. Tres tipos de unión en el análisis de la forma. Miro las partes, cómo se unen entre ellas, sus dimensiones, no lo olviden, las dimensiones del objeto. Luego analizamos los materiales de los que está hecho el objeto que estoy analizando. Entonces, plástico, pasta. Si tengo dudas, ¿qué me toca hacer? ¿Qué hace uno cuando tiene dudas? Consultar. Consulto con la persona mayor. Si tengo acceso a internet, pues con muchas más veras. Hoy en día hay montones de páginas y portales que nos ayudan en este sentido. Hacer la consulta hasta donde nos sea posible para ser muy específicos en el material. ¿Listo? ¿De qué material está hecho? Una vez que tengo los materiales de los que están hechos las partes, en el caso del martillo, por ejemplo, qué madera, qué metal será la cabeza, lo vamos a averiguar bien. Y una vez que hemos hecho esa averiguación de los materiales, vamos a escribir algunas propiedades importantes. Dureza, es flexible, es maleable. Ahí van a aparecer unas propiedades y vamos a hacer consulta de eso. ¿Listo? Elástico, flexible, y de paso vamos a repasar qué hay diferencias por ahí entre algo que es elástico y algo que es flexible. Listo, entonces anoto hago una tablita, escribo estos materiales y las propiedades principales de esos materiales. No muchas, sino las principales. Muy bien, una vez que ya he analizado los materiales, voy a hacer de pronto algunos comentarios ya de por qué creo que tiene ese material. Voy a mirar, sí, esta propiedad, no, pues es que es en ese material duro para que resista, tiene esta forma, por ejemplo, analizar la forma, pues para que podamos cargar el esfero fácilmente hacia cualquier lugar que nos vayamos, que no se nos pierda. ¿Listo? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué tendrá ese diámetro? Y porque la tapita, fíjense que en la parte de atrás del esfero tiene una forma que le permite entrar. Entonces, todas esas cosas las vamos a analizar. Que en las tijeras, que hay un tornillo, que la pieza tiene una hendidura, que un huequito de los dos de las tijeras es más grande que el otro. ¿Por qué será eso? Vamos a comentar todo eso en un análisis de forma y materiales. Todo eso lo vamos a analizar frente a la función. Si dijimos que era para escribir en superficies lisas, entonces miremos sus materiales, sus formas, a ver de qué manera ayudan a cumplir esa función. Todo ese trabajo, entonces, va a estar descrito, muy bien descrito en la guía, y ahí en la guía que descargan de la página del colegio nos van a decir cómo lo debemos de entregar. Entonces, no olviden leer desempeño, leer las actividades y leer los criterios de evaluación para que no la amarremos esta vez. Por último, entonces sí quisiera hacerles un comentario frente al trabajo en equipo. No olvidemos que tenemos otros compañeros que de pronto tienen dificultades de internet. ¿De qué manera les podemos ayudar? También a nivel intelectual, compartiendo con otros mi trabajo y escuchando a otros acerca de su trabajo, podemos enriquecer nuestras ideas e ir enriqueciendo las de otros. Entonces, porfa, tratemos de trabajar en equipo, tratemos de compartir ideas, ayudar al que no tiene información, suministrar la información
no es hacer la tarea de otro, pero sí trabajar más en equipo. De pronto nos facilita un poco las tareas, pero también nos enriquece un poco el conocimiento del tema que estamos tratando, pero también de trabajar con otros, que es bien importante hoy en día. Sin más, entonces agradezco su atención. A los papitos, a las mamitas, unas felicitaciones enormes, grandes por su trabajo, por su acompañamiento. Que sigan así, que pues le estén apoyando a sus hijos y que entre todos aprendemos, valorando mucho el esfuerzo que hacen y ojalá no sea un esfuerzo perdido, repito, en la medida en que le damos bien y hagamos las cosas, vamos a aprender montones. Dios los bendiga y un gran saludo.